Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, que alcanza ya su 9ª edición y que es muy fácil de conseguir entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Este libro es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El avance del coronavirus y de los contagios en España está obligando a tomar diversas medidas y aumentar el control de las restricciones para evitar contagios en todas las comunidades autónomas. En Madrid hoy ha entrado en vigor el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería y los comercios a las 9. Castilla y León mantiene el toque de queda a las 8 de la tarde en espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por el Gobierno, que entiende que esta medida vulnera su Real Decreto. El Ministerio de Sanidad no ha cedido ante la petición de adelantar el toque de queda y asegura que las comunidades tienen ya herramientas suficientes para atajar los contagios, como por ejemplo limitar la actividad económica. En Galicia se ha decretado el cierre total de la hostelería y la hora de cierre de los comercios será a las 6 de la tarde, prohibiendo su apertura en fin de semana. En Andalucía se ha decretado también el confinamiento perimetral en todas las capitales. El temor ahora es que se generalice el cierre forzoso de los comercios que se consideran no esenciales. Hay que recordar que el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ya dijo que la medida más efectiva de todas es el cierre del interior de bares y restaurantes, aunque no sea muy popular. En cuanto a las opciones, vamos a ver, sé que no es popular, pero lo cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares. Sé que no es popular, sé que es así, pero es la medida que ha demostrado hasta ahora mismo un impacto mayor en el control de la transmisión. Obviamente, cuando cerramos una actividad concreta, en esa actividad se deja de producir transmisión. Y luego los datos indican que no hay transmisión en esos lugares. Pero es la que hasta ahora mismo, según la evolución de las comunidades autónomas que lo han aplicado, cómo ha evolucionado y durante cuánto tiempo ha sido eficaz, es la que más eficaz ha sido. Y medidas de ese estilo u otras actividades no esenciales se pueden controlar todavía y hay margen de control. Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, él es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Temen ustedes que puedan producirse nuevas decisiones que limiten el horario comercial? Bueno, pues es lo que vemos, que cada vez lo tenemos más cerca otra vez. Y de hecho es que ya hay comunidades en que total o parcialmente ya lo han limitado. Y esperemos que Madrid tarde mucho, como nos ha prometido la presidenta, o que no llegue, pero la situación cada día es peor. Porque, ¿qué supondría para el comercio madrileño un endurecimiento de sus condiciones de apertura? Bueno, pues como todo a nivel nacional, el comercio representa un 13% del PIB y estamos hablando de 550.000 puntos de venta en toda España. Eso significaría el cierre de muchos puntos de venta y traería la pérdida de miles o cientos de miles de puestos de trabajo. Después de casi un año de pandemia, don Hilario, ¿cómo calificaría usted la situación del comercio madrileño en este momento? Pues hoy, al principio, cuando empezamos en marzo, que ya veníamos muy tocados de una crisis, teníamos cierto pulmón, pero a estas alturas, 11 meses más tarde, después de los meses que llevamos, no tenemos ni pulmón, ni colchón, ni nada. Perro flaco, todos son pulgas y desde luego solo conseguirían destruir puestos y puestos de trabajo. Otra cosa es el tema sanitario y ahí no vamos a entrar si se puede hacer mejor o peor. Pero lo que sí está demostrado es que el comercio no contagia y la hostelería no llega al 3% de los casos. Entonces no entendemos por qué primero se carga la hostelería y ahora parece que nos toca el comercio. Nos vamos a resistir como gato panza arriba, desde luego, y que nos demuestren que sanitariamente el comercio contagia. Hoy por hoy el comercio no contagia.
Al COVID-19 hemos tenido que sumar otras desgracias, por ejemplo, la gran nevada que cayó en Madrid. ¿Cuál es el efecto que tuvo en el comercio? Bueno, pues en el comercio, en esas fechas, todo comercio que tuviera rebajas o que iba a empezar las rebajas, como es el textil, el calzado, la peletería, tal, pues se quedó sin los 10 primeros días de rebaja, que esos no se recuperan. Eso a Madrid le supone en una semana más de 600 millones de euros, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad muy importante y que además las rebajas es para hacer liquidez y poder pagar el IVA el 30 de enero, que lo tenemos ahí ya, y recuperar ese dinero para meterlo en la próxima temporada. Lo que te digo, a perro flaco todos son pulgas y no sé qué más nos puede pasar. Bueno, sí, que nos cierren ahora 10 o 15 días, que ya sería la puntilla. Bueno, sí, pues el gobierno bien que está diciendo a las comunidades, ahí tienen ustedes las herramientas, háganlo. ¿Cree usted que Fernando Simón debería dimitir por la frivolidad con la que hace algún tipo de declaraciones? Bueno, nosotros lo dijimos ya hace meses y pedimos su dimisión, pero como todo, también hemos pedido una serie de medidas de apoyo a las empresas y tampoco se nos ha hecho caso. Lo pedimos cuando empezó despreciando al turismo como primera industria nacional, que lo despreció, y en ese momento pedimos la dimisión. Después de aquello han pasado muchas declaraciones que no ha pegado una, el pobrecito. Yo sé que lo hace con toda la buena intención, pero desde luego yo creo que necesitamos un recambio en el Ministerio de Sanidad, que lo va a haber, pues a lo mejor en el portavoz del COVID también lo tiene que haber. ¿Qué le parece que Salvador Illa abandone el Ministerio de Sanidad justo en plena pandemia y en este momento en que los contagios están disparados y lo haga además sin dar ningún tipo de explicaciones? Bueno, pues me parece un escándalo, pero también es que nos estamos acostumbrando. Yo creo que la sociedad civil, que siempre reclamo tener una sociedad civil exigente, formada y que no deje pasar esta serie de cosas, estamos totalmente anestesiados. Y esa anestesia desde marzo se ha ido produciendo día a día a través de los medios de comunicación o de los medios de no información, no sé cómo llamarlo. Y al final produce lo que produce, que es que nos da igual que es que el sábado hubo 45 fallecidos, 28 más que el viernes, que en la Comunidad de Madrid han fallecido 20.000 personas. Yo no sé lo que necesitamos para reaccionar de una vez y parar y poner un poquito de sentido común en todo esto, que falta bastante. Y que cada uno haga sus deberes, el gobierno a nivel nacional, las comunidades autónomas en su nivel y los ayuntamientos en el suyo. Yo creo que la mayoría del sector público no está haciendo los deberes. Sí, que cada uno haga sus deberes, pero me da la impresión de que hasta el momento poco lo han hecho, porque desde que empezó todo esto y usted y yo empezamos a hablar, pocas han sido las medidas favorables que ha tomado el gobierno o las administraciones en general. ¿Cuál sería, para finalizar esta conversación, alguna medida urgente que debieran tomar en estos momentos? Urgente, bajar el IVA ya, para reactivar el consumo en la medida que se pueda. Los ERTE llevarlos sin ninguna duda hasta el 31 de diciembre del 2021. Las cotizaciones sociales, el impuesto de sociedades del 2020, si has perdido el 40% de tu facturación, se suspende. Que eso son, que volvemos a lo mismo, no son medidas que nosotros nos hayamos inventado, son las medidas que están aplicando los países de nuestro entorno, y aquí no se ha tomado ninguna. Pues veremos si toman alguna. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, a vosotros por vuestro interés siempre. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Alfredo. Mira, este hombre que ha dicho que medidas económicas no se ha tomado ninguna, y eso es lo penoso. Es decir, ves en Europa, miramos a Europa cuando interesa según para qué cosas, y sin embargo para esto no. Ahora vemos que dentro de poco tendrán que pagar los ICOs, si no hay ingresos, ¿cómo van a pagar los ICOs? Se acabarán los ERTES y irán al paro. Decían empresarios estos días que evidentemente prefieren despedir a 1 o 2 antes que cerrar con 8 o 10 su empresa, pero van a tener que hacerlo pues no pueden mantenerse. Es decir, de 500.000 hosteleros, me parece que había 400.000 ya en ERTE, en paro, en ERE, no es cualquier cosa. Pero fíjate, yo miro simplemente las cifras que dice el gobierno. Ahora ves al señor Simón, que sabéis que fue el que dijo que cuando confinó el Reino Unido, dijo que es que igual había que hacer una campaña, iban a hacer alguna campaña electoral o algo. Y alguien le dio a decir por el pinganillo, te has pasado 3 pueblos, y luego pidió disculpas en la comparecencia. Pero bueno, ese mismo señor que ha dicho que era una gripe, que luego se murieran 2 o 3. El que se saca mocos
en las ruedas Ahora de el de almendra, que ahora dice que la cepa británica serían 2 o 3 y ahora dice que será el 50% de los contagiados en España. Bueno, pero a lo que voy, el 1,8 de contagiados se produce en bares, 1,8 y el 2,3 en establecimientos, en tiendas de comercio. ¿Y esto realmente es lo que incrementa el índice de contagiados y de muertos en España? El otro 98% sería lo interesante de ver, ¿no? Claro, es decir, es lo que estamos haciendo. Fijaros, yo llevo ya muchos meses pidiendo armas procesales para nosotros, para la policía, para ir contra los inconscientes, como decía Almudena, negacionistas, separatistas, tontistas, me da igual. Esta gente que por sus narices no quiere llevar la mascarilla, le da igual juntarse, hace fiestas tras fiestas. El fin de semana pasado 150 fiestas en Madrid, hemos visto ya en toda España. Con los cuales les da igual, parece que no se han enterado que la gente se contagia y se muere con esta enfermedad. No se han enterado, no quieren enterarse. Luego piden disculpas y primero paz y después gloria. Armas procesales para poder ir contra esta gente. Como periodistas podéis preguntar a la Comunidad de Madrid cuántas sanciones, propuestas de sanción se han ejecutado en Madrid del confinamiento, ¿vale? Sí. Os sorprenderíais muy ingratamente, Ya. pero no va a ser yo que lo diga, ¿vale? Preguntar a la Comunidad de Madrid cuántas propuestas de sanción en la Comunidad de Madrid se han tramitado para que esa gente que se ha reído del ciudadano y del policía se ha saltado el confinamiento a la torera, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto somos No tiene consecuencias. sociales o poco sociales. Y termino. No nos han dado nada. Es decir, ahí está la ley, unas se devuelven, otras no se tramitan, judicialmente la razón. Es decir, no ha valido casi de nada el hacer el trabajo que hemos hecho, arriesgándonos, a pesar de que el Ministerio de Sanidad, que dirige el señor Illa, fíjate, el ínclito cargo electo para Cataluña, nos calificó a las policías, Policía y Guardia Civil, como personal de bajo riesgo a no tener contacto directo con el ciudadano. Personal de bajo riesgo a no tener contacto directo con el ciudadano. Va de cargo electo a Cataluña, ¿vale? Cuando digo a un ciudadano, ¿me da su DNI, por favor? O detengo a un ciudadano, ¿qué le hago? Le voy con un palito, póngate en la espalda, le pongo los grilletes. Esta es la inconsciencia de este señor, que es, como decía Almudena, filósofo, ¿vale? Que le ha venido grande el Ministerio de Sanidad y que de repente ahora va como iluminado a descubrir Cataluña. Ojo, no es cualquier cosa, pero es lo que hemos tenido. Nos hemos jugado el tipo, nos hemos jugado nuestra vida. Hemos visto cómo hace pocos días, el compañero de Málaga, el OIP de Málaga, que venía de Canarias de prestar servicio en los puertos, le dio el 31, volvió, el 31 hicieron la prueba de antígeno, dio negativo, el 1 se encontró mal, le dieron el PCR y por desgracia el compañero falleció a los 2 días después. 3 días duró, es decir, que esta enfermedad es mucho más grave de lo que se piensa. Un tío con 51 años y sano. Bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, contra estos que sistemáticamente saltan la norma, ¿no hay forma real de modificar en el Congreso de los Diputados algo para que no se salten a la torera y no pongan en riesgo no solo a ellos y su familia, al resto de ciudadanos? Pues hijas mías, estamos igual que cuando lo dije hace un año. No nos han dado armas procesales para poder ir contra los inconscientes y sigue incrementándose el número de contagiados y de fallecidos. A mí me gustaría saber y que nos informasen, porque cuando uno ve las noticias, por ejemplo, en la televisión, se puede estar minutos y minutos y minutos hablando del coronavirus, pero datos concretos dan pocos, Hay mucho ruido, pero pocas nueces. Por ejemplo, ese 97% de casos que decías tú, Javier, ¿de dónde vienen? Ahí ¿Cómo está. se contagian? Al parecer contagian? hay mucho contagio en el ámbito familiar, por lo visto. Pero ¿por qué no se hace un estudio científico fiable que oriente a la población Pues no, de dónde están tenemos lo más anticientífico del mundo, que es el señor Fernando Simón, diciendo, igual que dijo, en España habrá 1 o 2 casos a lo sumo, diciendo ahora, lo más efectivo es cerrar el interior de los bares y restaurantes, Ya. aunque yo sé que es muy impopular. Ya. Es que Y se queda con eso, Claro, sin lo dar los hacen, datos. pero si lo hacen igual es que se encuentran con el culo al aire, todavía más motivo para decir lo que acaba de decir Javier de Fernando Simón. Pues que lo haga una organización privada, no sé, la organización de médicos. ¿Pero quién le da los datos? ¿Quién? Bueno, Si no hay claro, datos, es verdad, si es que no se- claro, ese no- es el problema. A ver, si es que Ya. le han montado a Matías Prats un lío tremendo en redes sociales solo por decir el número de muertos. Ya. Si es que aquí estamos O a Blanco jugando Vallés. a ocultar Claro, todos los datos claro, desde el principio, claro. pero fíjate, Alfredo, te oí hablar y yo esta tarde oí a un compañero tuyo de la Erchancha
que precisamente contaba no solo lo que has contado tú, que no hay herramientas procesales, y coincido, y este gobierno que flexibiliza la ocupación por decreto o que aprueba leyes por la espalda, ya podía haber aprobado las herramientas procesales necesarias para aquellos inconscientes que se ponen en riesgo a sí mismos, pero también nos ponen en riesgo a todos los demás, que les cayera la del pulpo. ¿Qué contaba tu compañero de la Ertzaintza con respecto a las fiestas ilegales que se están sucediendo? Que solo en la Comunidad de Madrid hemos tenido 400 estas Navidades, hasta donde yo sé los datos. Bueno, pues resulta que los jóvenes cachorros amigos de Arnaldo Otegi, sí, han lanzado un manifiesto diciendo que ellos son los amos del pueblo y que a ellos la policía no tiene derecho a pararles. Estamos viendo también en otros sitios cómo cuando la policía va a desactivar estas fiestas ilegales, que insisto, es que nos ponen en riesgo a todos, insultan a la policía, montan barricadas, les lanzan botellas. Y es que esa es la situación real. ¿Y el gobierno dónde está? Pues mirando hacia otra parte. Es que me parece tremendo. Yo de verdad hoy oía lo de la Ertzaintza y decía, vaya, qué casualidad que estén los jóvenes cachorros que antes hacían Kale Borroka, ahora haciendo el COVID Borroka. Qué casualidad. Y que Arnaldo Otegi está haciendo declaraciones, y meto al personaje porque resulta que es un socio de Podemos, que forma parte del gobierno, las cosas hay que decirlas, en estos llamamientos para no hacer caso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que cuando van a reprimir una de estas fiestas ilegales, lo único que hacen es cargar contra la policía con los viejos discursos que hemos oído durante décadas contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que va siendo hora de ponerles en su sitio también a esta gente, la verdad. Sí, pero mira, lo que decías, Ana, lo que decías tú, Ana, lo que decía Almudena en el estudio este que alguien ha hecho, el muy alto porcentaje es en fiestas ilegales o botellones, o macrobotellones, como hacen. Te diré que mis compañeros de mi comisaría, muchas noches, vamos detrás de los botellones. Es decir, hacen en parques, saben que cuando vienen por una esquina corren a la otra y se van de rositas y no pasa nada. Es decir, es a lo que te voy. Pero entonces, Alfredo, ¿por qué se cierran los bares y por qué se cierran los comercios? Quizá vamos a ver, pero es que porque un atentado a la autoridad sale por 80 euros, que es más barato que te lleve el coche vamos a la ver, grúa. Si el 97% de los casos no procede de la hostelería y del comercio, ¿por qué además de perros tenemos que estar apaleados? ¿Por qué además de no tener salud nos tenemos que ir a la ruina? ¿Por qué? Pues mira, y luego, por otra parte, eso es lo que están diciendo los comerciantes, que no lo entienden. Y otra cuestión es, con respecto a lo que decís, bueno, has puesto un ejemplo repugnante, porque esta gente de estos proetarras, pues lo único que saben es ser violentos y ser unos cafres y unos animales. Pero los gobiernos, en el mundo entero ahora, en este momento, tienen que estar a la altura de las circunstancias y tienen que tener credibilidad. Entonces, yo de verdad estoy viendo, por ejemplo, hoy que están diciendo en Holanda, en Gran Bretaña, en Israel, o sea, se está extendiendo aquí, en España también, se está extendiendo una cierta rebelión por parte de determinados sectores sociales que se sienten frustrados, que a lo mejor los gobiernos no les inspiran confianza porque como se toman decisiones contradictorias, un día sí y otro también, se sienten utilizados, se sienten un poco en una situación que les exaspera y se están tirando hacia la violencia callejera, y no solo los de Bildu. Entonces, claro, y eso puede ir increciendo, si no se actúa de una manera que inspire confianza en la sociedad. Salgan mejor las cosas o salgan peor, pero que quienes están al frente tengan una imagen de seriedad, de credibilidad, de que lo que más les importa es lo que más les debe de importar y que no están a otras cuestiones. Eso es fundamental. Mira, y te voy a no poner, ocurre. ahondando en tu pregunta, Ana, recuerdo que hace unas semanas, unos meses, salió Chicote. El Chicote es el cocinero que ahora está menos gordo que antes, está más, bueno, pues salió diciendo que no era vergüenza, no sé en qué programa, yo creo que, no me acuerdo qué programa fue, le preguntaron qué le parecía la medida esta de cerrar bares y dijo que era una incongruencia total,
que era incongruencia poner 2 metros por norma en cada mesa, porque hay bares que tienen 2 mesas, con lo cual, perdón, el 50% de cada mesa, del aforo, porque había bares que tenían 2 mesas o 3 mesas, con lo cual se quedaba con una mesa, por tanto se moría de hambre. Que en su local tenía muchas mesas, y evidentemente salía beneficiado porque tenía muchas mesas, pero que qué tonto Cenutrio había hecho esa norma, porque lo que tenía que hacer es preguntar a los empresarios y ver qué medidas son. Es decir, si él mismo, que es crítico con todo, o con casi todo lo que es evidentemente criticable, dice que la norma debían haberla hecho de una forma mucho más coherente, no perjudicando por norma, sino diciendo cosas en virtud de los metros, de las mesas o demás, ¿por qué no se hacía? Pues nadie lo sabe y nadie lo contestó. Es decir, pero sí que, como dice Almudena, de repente las redes sociales van a por él porque dice algo en contra del gobierno. Yo creo que falta transparencia y que nos ocultan información. ¿Pero tú ves algo? Falta transparencia. ¿Tú ves algo? No transparencia. Bueno, ¿Tú ves yo algo? creo Si es que que no se ve nada. además de la falta de transparencia, estamos ante un gobierno que ha actuado justo al contrario de lo que han actuado los gobiernos como Alemania, Italia, etcétera, etcétera. En Alemania es verdad, por ejemplo, que se ha procedido al cierre de la hostelería, pero se ha indemnizado a los hosteleros por los cierres, ¿verdad? Pero es que en Alemania se han bajado los impuestos. Aquí oía yo antes a Hilario hablar del impuesto de sociedades, que acaban de subir, y suben el seguro del local, y suben absolutamente todo. ¿Qué es lo que yo creo que hay detrás? Cuando la primera ola de la pandemia, y perdón por la autocita, yo puse un tuit que parece que enfadó mucho a La Sexta, que puse "quieren empobrecernos". Bueno, pues yo sigo convencida de eso. ¿Por qué? Porque una sociedad pobre se acaba convirtiendo en una sociedad clientelar. Y creo que no lo están haciendo porque no saben hacerlo, porque hoy en día, en el siglo XXI, cualquiera sabe que en estos momentos lo que hay que hacer es bajar impuestos, dar ayudas a autónomos y a pymes, flexibilizar el mercado, flexibilizar absolutamente todo. Si están haciendo lo contrario, es porque en países pobres donde desaparecen las clases medias, acaba implantándose la tentación totalitaria, También, que es sí, intrínseca a este gobierno. Bien, pero también puede ser, Almudena, porque si no se quedan tiesos, sin un chavo. Y no van a ingresar nada por precisamente están hablando Pues es ahora que es que, claro, da miedo de la modificación de las pensiones, que las van a calcular A 35. con toda la vida laboral, cuando resulta que hay jóvenes que están de mileuristas muchísimos años, con contratos basura. Bueno, pues al final la sociedad del bienestar se va a ir al garete. Y efectivamente es muy sorprendente esto que estás diciendo, Almudena, porque se supone que precisamente el Partido Socialista es el gran valedor de la socialdemocracia y de la Pero sociedad será del el bienestar. Partido Socialista, no el Partido Entonces, Sanchista. Es que claro, si seguimos analizando el Partido Socialista basándonos en los parámetros que teníamos en la época de Felipe González, que además si tú estudias la historia del Partido Socialista, verás que es un paréntesis en la historia de ese partido, pues claro. Pero es que ahora quien gobierna es el Partido Sanchista, que tiene otras ideas completamente contrarias. Y yo creo que a lo que están yendo, y de hecho se está demostrando, en cómo aprueban decretos por la puerta de atrás, cómo cargan contra la corona, cómo cargan contra la Constitución, todo eso lo que hay detrás es un espíritu totalitario que lo que pretende es llevarnos a una sociedad dependiente de los políticos. Ese es el problema. Y una cosa que has dicho que no puedo estar de acuerdo, es que, perdona, cuando se bajan impuestos se recauda más. Es que en estos momentos, en cualquier momento, porque está sucediendo en los países de nuestro entorno, hombre. Con los negocios cerrados no se recauda más. A ver, es que los negocios es otra cuestión. Lo que hay que hacer, como bien decía Hilario, y me he sumado a lo que él ha pedido, es el quitarles esos impuestos que tienen que pagar cuando han estado cerrados. ¿Vale? Claro, eso hay que quitárselos, claro, y hay que darles ayudas, y hay que los ERTES efectivamente extenderlos, todo esos son paquetes de ayudas, pero lo que está más que demostrado es que cuando tú bajas impuestos aquí en Alemania, en Israel o hasta en Venezuela, ingresas más. Te podría poner como ejemplo incluso el impuesto de donaciones de la Comunidad de Madrid, que se bonificó al 99% y a partir de ahí se empezó a recaudar más por ese impuesto. Eso es en condiciones normales. A ver, lo que sí que es verdad, para mi gusto, Hilario Alfaro tiene toda la razón en todo lo que ha dicho. Yo no se la quito. Y efectivamente hay que ayudar a los empresarios, porque el motor de la economía de cualquier país son los empresarios y hay que apoyarles en estos momentos críticos, porque si no, nos hundimos todos. Mira, nos hundimos todos, hunden ellos y todos los demás detrás. A un portavoz de esto, de una asociación de pequeños empresarios, Valencia, me parece que era,
Puede ser, sí. Evidentemente dijo lo que acabas de decir, que las pymes, las pequeñas empresas es el motor de Claro. España. Siempre lo he oído Son esto en el todos los lados, ¿vale? Yo no sé, ya 95%, digo, soy es la policía, no realidad. soy economista, pero siempre he oído que es el motor de todos. Este hombre llegó a decir que en breve el 70% de esas pymes desaparecerán. Entonces, ¿quién va a mover el motor de España? Si desaparece el motor de España, en 2/3 partes de ella desaparecen, ojo, a mí me debería dar mucho miedito. Y no soy asesor de nadie, evidentemente, pero todos estos asesores de 6.000 euros al mes deberían tener claro y saber conocimientos, por lo menos de economía, para decir, oiga, algo hay que hacer. Y sí que es cierto, Alemania, medidas para financiar o para promover que esta gente que ha cerrado, pues evidentemente beneficiar de alguna forma. No pueden pagar si no recaudan. Es que es absurdo. Si no recaudas, yo te voy a todos los bares alrededor de la comisaría, Claro. a tomar café a uno, a tomar Claro. un café, una manzanilla, un té, una caña, un vino. Bueno, pues fuera de servicio, ¿eh? No sea que luego... Otro expediente. Y ve, los Alfredo. bares, y ve los bares que tenían 3 camareros, ahora tiene el dueño o un camarero solo, y lo ves, y te lo dicen. Entonces, si no recaudan, no pueden pagar impuestos. Es que es de lógica. Entonces, ayúdales a que mantengan por lo menos los trabajadores Y y bájales que los impuestos. pongan... Claro. Pero Pero nada, aquí te está digo, la dicotomía salud, economía. salud para lo que economía. quieren, Ana. Y eso Salud es lo para lo que quieren. Y eso es lo que, Yo no creo que exista ese esa es el dicotomía. equilibrio que hay que intentar. Pues eso es lo que hay que encontrar. salvar y no hacer maniqueísmo Claro, en ese sentido, exactamente. como hacen algunos, o la salud o la economía, cuando ambas cosas deben ser salvaguardadas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que cumple 40 años. Fue fundada por Ana María Vidal Abarca y Sonsoles Álvarez de Toledo en 1981. Esta mañana en el Senado ha procedido a la entrega de sus 9º premios anuales y a las Cruces de la Dignidad. Dos protagonistas de ese evento nos acompañan hoy en el programa. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. La Asociación de Víctimas del Terrorismo cumple 40 años. La fundó Ana María Vidal Abarca y Sonsoles Álvarez de Toledo en 1981. Esta mañana, en el Senado, la AVT otorgaba sus 9º premios Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. También se han entregado las Cruces de la Dignidad, con la que ha sido distinguida Almudena Negro, a la que vemos en esas imágenes justamente en el momento de recoger ese reconocimiento. Almudena, cuéntanos cómo ha sido el acto del que estamos viendo imágenes. Pues yo creo que como todos los de las víctimas del terrorismo,
muy emotivo, y además ha sido muy emotivo sobre todo por el tema, ¿no?, que se ha tratado en estos premios, y es cómo están intentando algunos cambiar el relato de lo que ha pasado en este país en los últimos, iba a decir 40 años, pero incluso más, ¿no?, y cómo se está intentando blanquear el terrorismo. A mí me ha parecido muy emocionante. Hay que decir que los premiados, salvo yo, eran estupendos. Estaba allí también, desde el consejero Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, pero estaba también el jefe de información de la Guardia Civil para recordarnos todo el trabajo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han estado haciendo, muchas veces sin medios, muchas veces en situaciones muy complicadas, para preservar nuestra libertad y la democracia. La secretaria cuarta de la mesa del Senado, que es la senadora Cristina Ayala, ha hecho además un discurso muy emotivo precisamente en ese sentido, ¿no?, que no nos cambien el relato. Daba unos datos estremecedores. Yo me he quedado con que el 60% de los españoles no recuerdan quién fue Miguel Ángel Blanco, pero es que el 70% de los españoles no recuerdan quién fue Ortega Lara, y el 80% no recuerda quién fue Ernest Lluch. Es decir, que se ha de alguna forma blanqueado para luego intentar cambiar el relato de aquellos que tanto daño hicieron y que ahora, por cierto, están por ahí dando lecciones de supuesta democracia. A mí me parece que siempre hay que estar con las víctimas del terrorismo, y que lo más importante es que haya un relato donde haya vencedores, que son las víctimas del terrorismo, y vencidos, que son los asesinos, sus cómplices y sus voceros. Ana, fue tu madre, Ana María Vidal Abarca, quien fundó la Asociación de Víctimas del Terrorismo hace 40 años. Qué gran iniciativa y qué necesaria para tantas y tantas víctimas que no encontraban ayuda en ningún sitio, ¿no? Pues desgraciadamente no le quedó más remedio que hacerlo, porque vieron que todas aquellas familias que se quedaban completamente destruidas, no tenían ningún tipo de cobertura, ni de apoyo, ni moral, ni psicológico, ni de ningún tipo después. Y yo recuerdo dos cosas que me parecen, la verdad, muy impresionantes, que ella contaba que les ocurrieron, ¿no?, cuando tomaron la decisión de fundar la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo. La primera es que fueron al Ministerio del Interior a hablar con el ministro entonces Rosón, y que le dijeron que por favor, pues que a ver si tenía un registro de las víctimas y de las familias. No tenían un registro en el Ministerio del Interior, no existía el registro. Y para empezar a aglutinar a esas familias, tuvieron que poner un anuncio en el periódico, con un apartado de correos para que la gente, las personas que habían sufrido el asesinato de un familiar, se pudieran poner en contacto. Y a partir de ahí, hasta hoy. Y yo, ahondando en lo que dice Almudena, es cierto que el relato es fundamental, pero no nos olvidemos de que una de las reivindicaciones fundamentales de la Asociación de Víctimas del Terrorismo siempre ha sido la justicia, y hoy en día la justicia sigue siendo igual de imprescindible, porque además de que, como todos sabemos, existen casi 400 asesinatos de ETA que están sin resolver, cuyos autores materiales nunca han sido juzgados, y por supuesto a los autores intelectuales ni siquiera se les persigue, es que hoy en día estamos viendo cómo se está haciendo una política penitenciaria que favorece de una manera absolutamente injusta y escandalosa a los poquísimos terroristas que siguen en prisión, porque ahora debe haber unos 200, y hace unos años había pues 800. Los están excarcelando de una manera rapidísima. Antes intentaban disimular un poco, ahora llevan unos años que no solo no disimulan, sino que además toleran que se les hagan homenajes cuando llegan a sus pueblos, y se considera, cuando alguien tiene la osadía de denunciar esos homenajes, que son ilegales, aparte de inmorales, a los tribunales archivan las denuncias porque no observan que exista en ellos enaltecimiento del terrorismo ni humillación a las víctimas. No solo es humillación a las víctimas, es humillación
a todos los españoles, y es humillación a la nación española, y es una vejación absoluta a todos los que hemos sufrido tanto a causa del terrorismo y a todos los que han defendido con su vida y también simplemente con su trabajo a España, a la democracia y a la libertad. Y el relato es importante, pero la justicia es fundamental, fundamental, y tenemos que seguir trabajando mucho para que no haya trato de favor a los asesinos de ETA, que es que hay algunos que tienen 20 asesinatos a sus espaldas y están en la calle o lo van a estar. Hoy mismo Urkullu ha ido a ver a Pedro Sánchez para exigirle la transferencia de prisiones ya para el mes de marzo. ¿Por qué quiere el gobierno vasco la transferencia de prisiones? ¿Para qué la quiere? Pues para sacarlos a todos a la calle. Es de verdad desolador. Entre las víctimas del terrorismo hay muchísimos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Alfredo, supongo que os sentís una parte integrante de toda esta parte de la historia, sin lugar a dudas. Por supuesto, mira, yo siempre he dicho que puedo presumir de ser el único sindicalista policial que ha estado en todas las concentraciones, manifestaciones, llamamientos de la víctima del terrorismo, ya sea de VT, cuando estaba Covite, cuando estaba en el País Vasco, cuando estaban todas las que ha habido. Siempre he ido cuando mi servicio me lo ha permitido. Sabes que, por desgracia, hay gente que intenta politizar según qué actos, que me parece ridículo cuando hablamos de víctimas. Yo siempre he dicho, diré, que hay que estar con las víctimas para todo, siempre. Yo tengo muy claro el eslogan, que no sé quién lo puso en su momento, la VT, yo ni olvido ni perdono. Lo tengo muy claro. Y siempre digo que aquel que intenta blanquear a las víctimas del terrorismo, que intenta blanquear, perdón, a los asesinos de ETA, es igual de terrorista que el que lo ha hecho. Es decir, me da igual que disparases o que les blanquees. Para mí, es el mismo tipo indeseable de persona, lo tengo muy claro. Y mira, la última, tengo el honor de que cuando la última manifestación que hizo la VT en Colón, en homenaje a los policías y guardias civiles asesinados, me eligieron a mí para que diese leyese un edicto en homenaje a esos compañeros asesinados por los terroristas de ETA. Por tanto, si entre 65.000 policías me eligieron a mí, para mí es un gran honor el haber hecho ese comunicado en la plaza de Colón, llena a rebosar, como siempre que hacía un acto la VT. También estuve en la última vez. Me daba pena viendo las imágenes ahora de Almudena, porque el 30 aniversario estuvimos en el Juan Carlos I, hay un salón de actos lleno, pletórico, un acto súper bonito. Me dieron una mano, que si recordáis, una mano de metacrilato que pone 30 aniversario de la VT, lo tengo en la mesa de mi casa en el salón. Se me cae mucho, pero la sigo poniendo de pie, por lo menos para que se vea. Y por eso digo que a mí estas cosas sí que evidentemente me llegan muy dentro, porque yo creo que todos los españoles de bien debemos estar con las víctimas, y yo creo que estamos, salvo, ya digo, los que quieren blanquearlas. ¿Que nos han matado muchos policías? Cierto. A mí cuando decían el otro día, retrasados, no se puede llamar otra cosa, yo estuve en el año del 87 al 90 en el País Vasco, y por desgracia he tenido que asistir a muchos entierros de compañeros. Era la época del plomo, cuando de las peores épocas de crímenes en el País Vasco. Y ahora que quieran decir que dejan de ser, que dejan de estar, es una vergüenza que alguien hable algo a favor de ETA y sus adáteres, en este caso Bildu. Alguien que diga algo a favor, a mí me da repugnancia. Lo diga quien lo diga, ¿vale? Porque luego me dicen que como digo cosas que el régimen, que bueno, pues yo lo dejo muy claro. Cualquiera que intente blanquear o apoye a ETA, sus adláteres o sus mano política, a mí me da repugnancia y asco, ¿vale? Lo tengo muy claro. Pero que ha matado casi 900 personas, más 3.000, 4.000 heridos que ha habido como consecuencia de esos atentados. Mujeres, niños, españoles de bien que no tenían ningún motivo para evidentemente hacer lo que hicieron, y que, como por ejemplo ahora que hablamos de Cataluña, cuando vi hace un año y pico, 2 años, al señor Otegi y se hacían fotos con el señor Otegi como un héroe, ¿esta gente está bien de la chola, de la cabeza? Pero es que es impresentable. Por eso digo que yo tengo muy claro, a muerte con la VT, a muerte con la víctima del terrorismo, y siempre quieran contar conmigo, estaré allí donde quieran que esté, porque desde luego han hecho una labor ingente, como decía Ana, desde hace muchos años, aunque no se ve, que es la asistencia a las víctimas, víctimas evidentemente que no han fallecido, pero sí a sus familiares, una labor ingente de gente que le hacía falta a alguien y que por desgracia nuestro gobierno no lo contemplaba.
Nuestro reconocimiento a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, nuestro recuerdo para su fundadora Ana María Vidal Abarca, nuestro agradecimiento a su hija Ana Velasco Vidal Abarca, que hoy nos acompaña, nuestro reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hoy aquí representados por el subinspector Alfredo Perdiguero, también nuestro agradecimiento por su labor de protección hacia todos nosotros y nuestra felicitación a todos los premiados en estos 9º premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a los que han recibido la Cruz de la Dignidad, como es el caso de la diputada Almudena Negro, que hoy nos acompaña. Enhorabuena por esa gran labor, a seguir adelante, y es una pena que mucha gente haya olvidado una historia tan reciente de nuestro país que todos deberíamos recordar para dignificar a sus víctimas, condenar a los verdugos y evitar que algo similar pueda volver a ocurrir. Nos quedan todavía unos minutos para abordar un último asunto, aunque sea de forma rápida. Como saben ustedes, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha dado un paso más que pone seriamente en peligro la propiedad privada. La semana pasada dictó el primer decreto ley del año, modificando la ley antidesahucios, que se prorrogó hace poco más de un mes, para proteger ahora a los ocupas y determinar que solo podrán ser expulsados si han entrado o permanecen en el inmueble mediante intimidación o violencia sobre las personas. Hasta ahora se podía penalizar con el lanzamiento judicial a aquellos ocupas que habían perpetrado un allanamiento de morada rompiendo una cerradura. Ahora, forzar la puerta ya no se considera elemento suficiente para expulsarle. Tiene que haber intimidado o agredido violentamente a una persona, sea el propietario, el inquilino o un vecino que tratara de impedir el allanamiento. Es decir, si usted sale un ratito para hacer la compra y al volver a casa encuentra que han forzado la puerta y le han ocupado la vivienda, no puede hacer nada porque se considera que eso no ha sido violencia. ¿Qué os parece? Pues nosotros vamos a llevar este tema al Tribunal Constitucional porque es evidente que es absolutamente inconstitucional, y más hacerlo de tapadillo y mediante un decreto que, por cierto, ha modificado la propia normativa antidesahucios que acababa de aprobar el Gobierno. Esto es inadmisible, o sea, es inadmisible legislar para apoyar a los ocupas, que son ladrones. Es que hay que decirlo, un ocupa es un ladrón, es un señor que violenta la propiedad privada, y la propiedad privada es la base de las sociedades libres. Y en el momento en que tenemos un gobierno que en lugar de ponerse de parte del robado, se pone de parte del ladrón, tenemos un serio problema. Y luego la ocupación es que es un problema terrible. Si todos conocemos casos de personas mayores, como acabas de decir, Javier, que salieron a hacer la compra y se han encontrado con que su casa está ocupada. ¿Cómo que ocupada? Lo que está es invadida por unos delincuentes. Eso es lo que está sucediendo. Esto lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional porque es que además la Constitución española protege la propiedad privada. Es decir, entendemos que aquí se está violentando una vez más nuestra Carta Magna, y esto no puede ser, ya por no hablar de la ausencia de trámites, de consensos, etcétera, etcétera. Es decir, aprovechamos un estado de alarma para otra vez un decretillo y ala, por la puerta de atrás las ideas políticas de Pablo Iglesias, porque esto es una vez más una cesión o un conchabeo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que si la Constitución es verdad que consagra que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Muy bien, pues que se la dé el Gobierno, que se la facilite el Gobierno. Es que la propiedad privada es sagrada, efectivamente. Entonces, no se puede consentir que se prive a los ciudadanos del derecho a la propiedad privada, porque es que entonces, ¿en qué quedamos? En Cuba. Y efectivamente. Y luego, claro, esta ley que acaban de aprobar, al parecer, es solamente hasta el final del estado de alarma. Pero claro, esto es abrir la veda, esto es ya posibilitar que se quede como algo ya institucionalizado. Por lo tanto, es una noticia gravísima, peligrosísima, y que ataca frontalmente un derecho fundamental de los individuos, de las empresas y de la sociedad, que hay que combatirlo. Mirad, a lo que decís, yo cuando vienen a denunciar personas mayores a comisaría que le han ocupado su vivienda, lo primero es que me calman los pies. A malos pies porque tienen, sabéis que hace unos meses pedimos igualmente, se modificó una circular, una instrucción por parte de la Fiscalía, que decía que bueno, que si entraban en las primeras horas era usurpación, no era ocupación. Ahora vemos que aquello no vale porque ahora esto lo ha modificado el Gobierno y por tanto esto es lo último que vale, ¿vale?
en primer lugar. Por tanto, dejar claro a los espectadores que la policía, con la ley en la mano, podemos hacer menos que antes, ¿vale? En primer lugar. Como ha dicho Javier, no hay violencia ni fuerza. Para reventar la puerta hay que hacer fuerza. Por tanto, ya se contemplaría que ha habido fuerza en las cosas para poder entrar al domicilio. Ya excluimos eso, cuando entran todos reventando la cerradura, ya está excluido porque hay violencia, hay fuerza en las cosas para entrar en las casas. No, pero es que hay intimidación o fuerza en las cosas. No te dice y, te dice... Sí, te dice y. Violencia e intimidación, las dos cosas. A ver, Ana, robo con violencia e intimidación es un delito. Y robo con fuerza en las cosas es otro delito diferente. Lo que te dice es que no puede haber ni intimidación ni fuerza en las cosas. ¿Vale? No te dice que son las dos cosas. Por tanto, a nosotros, si antes pedía armas procesales, ahora no tenemos armas penales para poder ir contra ellos. Y como tú bien dices, hasta el final del estado de alarma, mayo. ¿Vale? Ahora se iniciará el procedimiento a raíz de mayo, otros 2 años más a partir de mayo, para poder hacer un alzamiento contra la gente que ha ocupado un piso, en primer lugar. Segundo, estamos diciendo que cada vez hay más mafias, es decir, te buscan los pisos a la carta, en el cual engañan encima al ciudadano que entra porque paga un tanto por ciento por un contrato ilegal que hace el responsable de buscarte el piso, y te revienta la cerradura y te mete, y te dice, que ahí tenemos muchos audios por desgracia, te dice, bueno, tienes que buscar 3 días por lo menos, estar como sea sin salir de casa, te ven comida o un perrito por lo menos, que estando el perrito dice que está tus bienes están dentro de la casa. O sea, tú fíjate a qué punto. Me contaron un compañero... Si hay un manual. Un compañero otro día dice que bajaron una casa porque ocuparon 22 pisos, ¿vale?, en Reforma. Al día siguiente lo entregaban, casualmente, entregaban la obra y ocupan los 22 pisos. Cuando llegan los compañeros, bajan con el manual, dicen, mire, aquí lo que pone es que no me puedo hacer nada. Así que, y tienes que morderte los dedos para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Porque si esas 72 horas son allanamiento, puedo actuar, puedo intervenir, puedo hacer, no puedes hacer nada, ¿vale? Segunda y tercera y última. Mira, me hace mucha gracia cuando un señor después de 2 o 3 años le hacen un alzamiento y entra en su propiedad, viene a denunciar que le han hecho 12, 15, 20, 30.000 euros en daños, destrozos y demás. Cuando ves que al Ocupa le han puesto una multa de 100 euros, 200 euros, 300 euros, ¿quién paga a ese hombre los daños por todo lo que le han causado? Es que nadie habla de esto, ¿vale? Es que no hay ni un piso ocupado en el cual quede bien una vez que se marchen. Venden pisos, venden muebles, venden electrodomésticos, destrozan todo, no sé por qué motivo, porque evidentemente si está bien no tienes por qué destrozarlo. ¿Por qué motivo después los ciudadanos que tienen esos daños no se los cubre este gobierno que ha hecho esta norma para proteger a esa gente? Porque evidentemente ese es tu piso, te lo has ganado con tu sueldo y lo has pagado con tu sudor, tu frente. ¿Por qué motivo tienes derecho a que alguien esté en tu casa? O a lo mejor estás pagando la letra, estás pagando la hipoteca mientras tienes al Ocupa dentro. Es que este dicto, que te ha leído Javier, hace eso. No puedes cortar la luz, cortar el agua y tienes que seguir pagando, porque si lo haces serían coacciones y se puede ir penalmente contra ti por hacerlo. Fíjate qué incongruencia. Es decir, protegemos al delincuente. Ojo, que en el 2015 se cambió el Código Penal y se bajó de delito a delito leve, que era ya de por sí nos pareció una incongruencia. Pero viendo las barbaridades que están produciendo en todos los puntos de España con respecto a la ocupación, ahora parece que mucha gente está abriendo los ojos. Ahora, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero os vuelvo a repetir, Ocupa hasta junio, hasta mayo. En mayo, ¿vas a hacer un edicto para que todo el mundo que ha ocupado durante el estado de alarma se marche? Primera. Segunda, ¿vas a hacer un fondo de supervivencia para que esa gente que ha hecho unos daños en las casas pueda pagar a los propietarios? Tercera, ¿vas a indemnizar a los ciudadanos que? Ya digo, mira, cuando muchas veces digo estamos vendidos en la calle policialmente, estamos vendidos en la calle. Sí. Y que ahora estos días he visto mucho esto de moda del TikTok, muchos TikToks en los cuales nos dejan como el culo, en el sentido de que, sí, señor policía, mire, que acabo de ocupar, vale, venga, pues nada, que vaya bien, muy bien. Qué poca vergüenza tiene el que lo hace, evidentemente porque yo creo por desconocimiento o porque es lo fácil. Pero desde luego, que tengan muy claro los espectadores, no nos echen la culpa a nosotros, no nos echen la culpa a nosotros que no tenemos culpa de nada. La ley la han hecho este gobierno, PSOE, Podemos, la ha aprobado quien la ha aprobado y tenemos que obedecer a la ley, que somos los primeros que tenemos que hacer, que respetar la ley y hacer que se respete. Por tanto, y a los Ocupas los llaman consumidores vulnerables. Bueno, a mí me parece tremendo, pero tú decías, es que a lo mejor por desconocimiento o porque es lo fácil. Lo más fácil para mí es no trabajar, entrar en un supermercado y llevarme la comida.
pero todo el mundo entiende que eso se llama robar. Claro. Pues la ocupación es exactamente lo mismo y lo que hacen con este decreto es legalizar la violencia, porque además es violencia, robar es violencia, y lo que están intentando es legalizar la violencia. Y una vez más, en estas teorías, ya sabemos, de Podemos, de que la propiedad privada debe ser destruida, etcétera, etcétera, están abriendo el caminito para luego, como muy bien decíais, que sea complicado darle marcha atrás. Pues yo creo que hay que poner pie en pared. Pero es que Almudena, yo creo que es que generalizar es odioso, siempre se ha dicho. Y tienes que mirar cada caso, es decir, puede haber gente que evidentemente está en precario, que es cierto, pero no por norma. Mira, te pongo el ejemplo de la Cañada Real. Pero si pues eso fuera cierto, que el Estado le dé viviendas sociales. Os voy a poner el ejemplo de Badalona, con Albiol. ¿Os acordáis la nave aquella en la cual murieron personas? En la cual él, como alcalde, ya dijo que iban muchos días los Mossos, o sea, los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Urbana, a hablar con ellos, a ver dónde se podía realojar o no. Después del incendio, 75 salieron e identificaron que estaban dentro de la nave. Al día siguiente, de los que intentaron alojar, solo quedaban 15 o 20. El resto había desaparecido. No le interesaba ser realojado. No le interesaba ir a una vivienda social. Por tanto, ¿de qué hablamos? Oiga, que tiene muchos ejemplos para ver que esto no es lo que es. Que habrá gente, vuelva a decir, que esté en precario. Que le hagan lo que puedan hacer, como decís, viviendas sociales, albergues, residencias, lo que sea. Pero mira, por norma, decir que todo el mundo ocupe es bueno. Yo prefiero alquilar mi casa, pego una patada en la puerta y me quedo hasta el estado de alarma o después en una casa alquilada. Pero ¿qué incongruencia es esta, señor? Que es que todo el mundo tiene derecho a tener su casa y que muchos están pagando y siguen pagando 3 años después y no pueden vivir en su piso. Está la vergüenza. Pero luego no te puedes comer un roscón en Galapagar. Por ejemplo. Por ejemplo, en la calle. No, bueno, si eso ya, pues entramos ya en la Guardia Civil, entramos en Guardia Civil, ya digo que ya... Por eso te digo que eso es lo que hay, que al final hay una política clarísima detrás, es decir, no es casualidad, y este gobierno no hace las cosas por casualidad, es que esto entra dentro de la ideología de los que nos gobiernan hoy en día, el acabar con la propiedad privada. Pero Almudena, si somos 47 millones de españoles y eso favorece a 100.000, ¿tú crees que buscan 100.000 votos? No, no se trata de buscar votos, no, se trata de acabar con la propiedad privada. Es decir, cuando Hugo Chávez iba paseando por Caracas y decía expropiese, es exactamente lo mismo que ahora lo están haciendo los ocupas. Claro, y al final lo que consigues es sembrar el miedo en la gente, porque la gente tiene miedo. Sí, pero también va a haber otra reacción que ya la está viendo, que es la de los vecinos. Que les vuelve a interesar la polarización. Pero es que los vecinos ya se están organizando. Claro. Se están organizando en el sentido de que están presionando a los ocupas de tal manera que se sientan incómodos y se tengan que marchar. Hemos visto imágenes de vecinos de Tarragona entrando con una escalera al balcón para expulsar a los ocupas y efectivamente les sacaron a rastras. Y al final van a conseguir que esto lo va a arreglar y van a conseguir que estemos en la ley de la selva, la ley del más fuerte. Defendámonos los ciudadanos ante decisiones que son absolutamente injustas. Ana Velasco, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Felicidades por ese 40 aniversario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Almudena Negro, gracias también y enhorabuena por esa Cruz de la Dignidad. Muchísimas gracias a Alfredo Perdiero por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que nosotros ya nos vamos, pero les esperamos mañana nuevamente, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.